Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. El peso de la injusticia. ¿Hasta dónde llega el eco de una voz silenciada? El aire en la sala del tribunal era un tapiz rancio de desinfectante y papel viejo, un aroma que se adhería a la garganta y parecía amortiguar la noción misma de justicia. A través de unos ventanales altos y sucios, la luz indiferente de una ciudad bulliciosa se filtraba, pintando motas de polvo danzando en el espacio silencioso y pesado. Aquí, entre el crujido de los bancos de madera y el susurro de los documentos oficiales, se alzaba Aisha. Era una joven afrodescendiente, apenas superando la veintena, pero el peso de toda una vida parecía oprimir su esbelta figura. Su postura, aunque impecablemente recta, carecía de cualquier atisbo de altivez. Era, en cambio, un testimonio de una dignidad forjada en el crisol de la lucha incesante. Un cansancio profundo, grabado en las leves arrugas de su frente y en la sutil, casi imperceptible caída de sus hombros, hablaba volúmenes de batallas libradas lejos de esta pulcra arena. Sus ojos, grandes y sorprendentemente expresivos, eran un complejo mosaico, un desafío silencioso e inquebrantable luchando contra una vulnerabilidad que ella se esforzaba desesperadamente por contener. Se movían, apenas, desde el rostro severo del secretario hasta la mirada impasible del juez, luego barrían los rostros ansiosos de su comunidad reunida en la galería, cada mirada una súplica silenciosa de comprensión, una carga compartida. Vestía con sencillez, una elección práctica, pero había un orgullo innegable en el discreto tejido de su ropa, quizás un sutil estampado africano que susurraba de sus raíces, un vívido recordatorio de una identidad que se negaba a diluir. Aisha era, en esencia, una hija de la diáspora, una niña de 1000 viajes, criada en un barrio periférico donde el español de las calles se mezclaba sin esfuerzo con las cadencias rítmicas del wolof, la belleza gutural del árabe, las notas melódicas del rumano, la precisión afilada del mandarín, los ecos ancestrales del quechua y decenas de otras lenguas. Era un verdadero crisol, una sinfonía vibrante y caótica de culturas, cada nota un sueño, cada acorde una dura realidad. Este barrio, con sus murales vibrantes y sus luchas ocultas, había sido su aula, su santuario y su campo de pruebas. Los sonidos de los niños jugando al fútbol en las calles polvorientas, el lamento distante de una ambulancia, el aroma de las especias flotando desde las ventanas abiertas, todos estos detalles sensoriales estaban incrustados en su propio ser, moldeando su comprensión del mundo. Llevaba la textura de sus aceras ásperas e irregulares en su memoria, la esperanza y la desesperación colectivas de sus habitantes en su alma. Ahora, estaba acusada de fraude y de facilitar la inmigración irregular, cargos graves que amenazaban no solo con desmantelar la frágil arquitectura de su propio futuro, sino también con desentrañar el delicado tapiz de apoyo y esperanza que había tejido minuciosamente para su comunidad. Los susurros entre las filas detrás de ella, un murmullo ahogado de miedo y solidaridad, llegaban a sus oídos, un zumbido tenue que vibraba en su pecho, una manifestación física de la ansiedad colectiva. El aire rancio, antes una mera molestia, ahora se sentía denso, pesado, presionándola, robándole el aliento de los pulmones. Casi podía saborear el miedo, un regusto amargo y metálico en su lengua. Sus dedos, apoyados ligeramente sobre la madera pulida de la mesa del acusado, se crispaban con una energía nerviosa que luchaba por suprimir, traicionando la fachada de calma que tanto se esforzaba por mantener. No era una criminal en ningún sentido que resonara con su propia verdad, era un puente, un conducto vivo entre mundos, una voz donde a menudo reinaba el silencio. Pero ¿cómo podría hacerles ver esa verdad, cuando el sistema parecía tan decidido a pintarla de otra manera? Su don para los idiomas, perfeccionado no en aulas estériles sino en el crisol urgente de la necesidad y un deseo profundo e innato de conectar, la había transformado de una niña tímida en la voz indispensable de los sin voz. Desde temprana edad, había navegado el laberinto lingüístico de su vecindario, traduciendo conversaciones susurradas entre padres ansiosos y funcionarios severos, interpretando la jerga desconcertante de documentos legales para aquellos que solo podían firmar con una X. Se había convertido en la traductora de innumerables historias de supervivencia, una guía compasiva para aquellos que,
desorientados y desprovistos de recursos, llegaban a estas costas buscando un refugio que a menudo les era cruelmente negado. El recuerdo de una anciana, su rostro surcado por el dolor de un viaje a través de continentes, sus ojos abiertos de asombro ante un simple formulario, aún punzaba la conciencia de Aisha, alimentando su determinación. Recordaba el tenue olor a especias exóticas que se aferraba a la ropa gastada de la mujer, un aroma que hablaba de un hogar lejano y un futuro incierto. Esto no era por lucro. Se trataba de proteger a los vulnerables, de preservar la dignidad de su gente, especialmente los ancianos y los niños que merecían un aterrizaje suave, no una caída brutal. Frente a ella en el estrado elevado, el juez don Ernesto de la Vega, un hombre de mediana edad cuyas gafas de montura fina parecían un escudo contra la complejidad humana, encarnaba la inflexibilidad de un sistema que, con demasiada frecuencia, percibía los matices culturales no como riqueza, sino como ambiguas sospechas. Su expresión, una mezcla de cansancio burocrático y una cierta distancia, era la de alguien que había visto y oído de todo, y que ahora se limitaba a aplicar la ley con una precisión fría, casi mecánica. El antagonismo no era personal. No era un odio dirigido a Aisha como individuo. Era la colisión implacable de la ley escrita, inmutable y pétrea, contra la fluida, compleja y a menudo desgarradora realidad humana. A su lado, el fiscal, una figura joven y ambiciosa, tejía con astucia una narrativa de engaño, pintando a Aisha no como la salvadora que su comunidad conocía, sino como una oportunista sin escrúpulos, alguien que se aprovechaba de la desesperación ajena para su propio beneficio. Cada palabra del fiscal era un golpe, un martillo, que intentaba demoler la reputación de Aisha, construir un muro de desconfianza entre ella y la verdad. La sala, llena de rostros preocupados de su comunidad, de amigos y vecinos que conocían su corazón, contenía el aliento con cada palabra, cada acusación. Se podía sentir la tensión en el aire, un zumbido bajo, casi inaudible, que vibraba en las entrañas de todos los presentes. El peso de sus esperanzas, el miedo de su familia que observaba desde las bancadas traseras, la abrumadora presión de ser la última esperanza para tantos, todo ello se asentaba sobre los hombros de Aisha, una carga invisible pero aplastante. Ella era el faro en la tormenta, y si se apagaba, muchos más se perderían en la oscuridad. El silencio que seguía a cada pregunta del fiscal era tan denso que casi se podía tocar, un silencio cargado de expectativas y de un terror mudo. Era en estos momentos, cuando la soledad de su posición se hacía más palpable, que Aisha recordaba el coro de voces que había traducido, las manos que había ayudado a sostener. Esta lucha silenciosa de Aisha, esta batalla por la dignidad y la humanidad, resuena profundamente en el corazón de muchos, pues su historia es, en esencia, la historia de incontables almas que buscan su lugar en un mundo complejo. Si te sientes identificado con la fuerza de su espíritu, o con la injusticia que enfrenta, comenta desde dónde nos ves, y haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis y no te saca del vídeo. En el fondo de su ser, Aisha no era la figura que el fiscal intentaba desdibujar, era el eco de mil voces, el puente que susurraba esperanza entre orillas distantes. Recordaba una tarde en el centro comunitario, una madre recién llegada, con los ojos llenos de lágrimas al entender por fin, a través de sus palabras, que su hija enferma recibiría atención. El alivio en ese rostro, la gratitud en el apretón de su mano. Eso era lo que la impulsaba, un fuego que el aire rancio de la sala no podía apagar. Pero, ¿cómo hacer que esa verdad resonara más allá de las paredes de su corazón? La pregunta del fiscal se cernía en el aire, afilada como una cuchilla. ¿Es cierto que usted ofrecía servicios de asesoramiento legal sin la debida titulación, cobrando tarifas exorbitantes por trámites que, en su mayoría, resultaron infructuosos? Un silencio sepulcral se instaló, pesado, cargado de la amenaza de un futuro incierto. La respuesta de Aisha no solo decidiría su destino, sino el de muchos que confiaban en ella. ¿Sería capaz de encontrar las palabras para desarmar la trampa que se tendía? El fiscal, con una sonrisa que apenas rozaba la condescendencia, se inclinó ligeramente hacia el estrado. Señorita Aisha, ¿puede explicarle a este honorable tribunal por qué alguien sin formación jurídica alguna se arrogaba el derecho de intervenir en asuntos tan delicados como la solicitud de asilo o la reunificación familiar? Sus palabras no buscaban una explicación sino una humillación pública, un intento de reducir la complejidad de la ayuda a una simple infracción burocrática.
Un murmullo ahogado de desaprobación recorrió la bancada de la comunidad, rápidamente silenciado por el golpe seco del mazo del juez. Don Ernesto de la Vega observaba, imperturbable, su rostro una máscara de neutralidad forzada. Internamente, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Asterisco. Otro caso de buena voluntad mal entendida, o peor, de oportunismo encubierto asterisco. Había visto demasiados a lo largo de los años. Para él Aisha era simplemente otra pieza en el complejo tablero legal, alguien que había cruzado una línea, sin importar las intenciones. La ley era la ley. Aisha sintió la sequedad en su garganta, una arena fina raspándole las cuerdas vocales. El corazón le latía con una ferocidad que amenazaba con romperle el pecho. Las luces fluorescentes del techo se volvieron un halo cegador, y por un instante, la sala pareció encogerse, las paredes apretándose a su alrededor. Las miradas de su gente, antes un consuelo, ahora se sentían como un peso inmenso, cada una esperanza que no podía permitirse defraudar. Se aferró al borde de la mesa, la madera fría y pulida bajo sus dedos, una pequeña ancla en la tormenta que se desataba. El fiscal, oliendo la indecisión, arremetió de nuevo, su voz un látigo. Responda, señorita. ¿No es cierto que usted se aprovechó de la desesperación de personas vulnerables, prometiendo soluciones que no podía ofrecer, y obteniendo un beneficio económico a cambio? La acusación era un golpe directo, diseñado para desmoralizarla, para pintar sus acciones como pura avaricia, ignorando el entramado de su barrio, las vidas que había tocado, la ayuda que había brindado sin esperar nada. La sangre hirvió en sus venas. Las palabras del fiscal, frías y calculadoras, intentaban despojarla de su humanidad, de su propósito. No era avaricia. Era supervivencia, era dignidad. Recordó el rostro de la anciana que había mencionado antes, la gratitud en sus ojos. No podía permitir que esa versión distorsionada de la verdad prevaleciera. Una chispa de desafío, que había estado latente, se encendió en lo más profundo de sus ojos. El fiscal sonrió, convencido de que la había acorralado. Supongo que no tiene una respuesta, ¿verdad, señorita? La sala contuvo el aliento, el silencio era ensordecedor. Pero Aisha no estaba derrotada. Levantó la mirada, sus ojos ahora firmes, resueltos, a pesar del temblor casi imperceptible en sus manos. Su voz, clara y resonante a pesar de la tensión que le apretaba el pecho, cortó el aire como una espada. Yo hablo 10 idiomas. Un murmullo incomprensible recorrió la sala, un siseo de sorpresa y escepticismo. El juez de la Vega, acostumbrado a las excusas y a la grandilocuencia vacía, esbozó una sonrisa irónica, un gesto fugaz de incredulidad y desdén, que se dibujó en la comisura de sus labios, sus ojos casi brillando con un aire de otra vez la misma historia. Su microexpresión fue un sutil encogimiento de hombros, ya lo he oído todo, pero la sonrisa del juez se congeló. Los segundos se estiraron, cargados de una tensión eléctrica, casi palpable. Aisha no había terminado. Su mirada se clavó en la del juez, y había algo en su determinación, en la firmeza inquebrantable de su voz, que detuvo el aliento en la sala. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. La sonrisa irónica del juez de la Vega se desvaneció, borrada por la inquebrantable quietud que siguió a la declaración de Aisha. El aire en la sala, antes denso con el peso de las acusaciones, se volvió eléctrico, cargado de una expectativa febril. El fiscal, que momentos antes se había regodeado en su aparente victoria, sintió un sudor frío perlado en su nuca. Su mano, que había estado a punto de hojear unos documentos, se detuvo en el aire, suspendida. El juez ajustó sus gafas con un tic nervioso. Su mirada ya no era de desdén, sino de una perplejidad creciente, una fisura en su fachada de imperturbabilidad. En la bancada trasera, la mujer mayor que había exhalado un suspiro ahogado, ahora se inclinaba hacia adelante, sus ojos fijos en Aisha, una chispa de esperanza encendiéndose en sus profundidades. Aisha, con la barbilla ligeramente levantada, no miraba a nadie en particular y a todos a la vez. Sentía el peso de cada mirada, sí, pero también una fuerza inmensa, una reverberación de las 1000 voces que había traducido, de las 1000 historias que había conectado. Cada lengua que habitaba en ella era un pilar, un ancla forjada en la resiliencia de su gente. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora.
El eco de su voz, cargada de una verdad tan cruda como innegable, se extendió por la sala, no como un grito, sino como una declaración de existencia. Yo hablo 10 idiomas. El susurro de la sorpresa se materializó en el aire denso y cargado. La sonrisa irónica del juez de la Vega se desvaneció, borrada por una inquebrantable quietud. El fiscal, que momentos antes saboreaba la victoria, sintió un sudor frío perlado en su nuca. Su mano, suspendida, no pudo hojear los documentos. El juez ajustó sus gafas con un tic nervioso. Su mirada ya no era de desdén, sino de una perplejidad creciente. En la bancada trasera, la mujer mayor que había exhalado un suspiro ahogado, ahora se inclinaba hacia adelante, sus ojos fijos en Aisha, una chispa de esperanza encendiéndose en sus profundidades. Aisha no esperó una invitación. Sus ojos, antes llenos de contención, ahora brillaban con una resolución que no admitía réplica. En el barrio, comenzó, su voz modulando con la cadencia melódica del Wolof, cuando una madre busca desesperada a su hijo en el hospital y nadie la entiende, yo soy su voz. Luego, sin pausa, cambió al quechua, las palabras fluyendo con la suavidad de un río andino. Cuando un abuelo firma un papel que no comprende, y su futuro pende de un hilo, yo soy su puente. El sonido de las lenguas, tan diversas y ricas, llenó el espacio, una cacofonía hermosa que chocaba con la austeridad del tribunal. El fiscal intentó interrumpir, su boca se abrió, pero ningún sonido salió. La fuerza de Aisha era un torbellino que lo arrastraba. El secretario, con un gesto de desconcierto, miró al juez, como si pidiera permiso para detener la exhibición. Don Ernesto de la Vega observaba, su rostro una mezcla indescifrable de asombro y el pesado yunque de su deber. Asterisco, esto es. Innegable asterisco, pensó, la idea resonando en su mente. Asterisco. Pero ¿cómo encaja esta verdad en los fríos artículos de la ley? Asterisco. La rigidez de su postura se relajó apenas 1 milímetro, un gesto casi imperceptible, pero significativo. Su mente, acostumbrada a compartimentos estancos, luchaba por procesar la magnitud de lo que tenía ante sí. Aisha continuó, su voz ahora un mosaico de árabe, rumano, mandarín, cada lengua una pincelada vívida de historias, de luchas, de humanidad. Explicaba, no con palabras legales, sino con la pura esencia de la experiencia, cómo cada idioma era una herramienta para desentrañar el miedo, para tejer la confianza, para proteger la dignidad. El esfuerzo era colosal, el aire se le escapaba, la garganta le ardía. Por un instante, una punzada de agotamiento la atravesó, sus hombros amenazaron con desplomarse. El peso de todas esas voces, de todas esas esperanzas, se hizo casi insoportable. Pero entonces, sus ojos se cruzaron con los de la mujer mayor en la bancada, y vio en ellos no solo súplica, sino una fe inquebrantable, un reflejo de su propia fuerza. Se irguió, inhalando profundamente, y su voz, aunque levemente rasposa, se volvió más potente, más clara. No cobro por trámites, juez, dijo, volviendo al español, con una verdad desnuda que resonaba en cada sílaba. Cobro por la posibilidad de ser escuchado, de ser comprendido, de no perderse en el silencio de un mundo que no habla tu idioma. Cobro por la esperanza. La sala entera estaba en silencio, hipnotizada, con los corazones latiendo al unísono con el suyo. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios, para que yo sepa. El fiscal, recuperándose con una sacudida de su momentáneo estupor, se irguió. Su voz, aunque un poco más ronca de lo habitual, recuperó su filo. Con todo respeto, señoría, la intención, por noble que sea, no exime de la ley. La señorita Aisha ha admitido un cobro por servicios que legalmente no puede prestar. Esto es, a todas luces, fraude y ejercicio ilegal de la profesión. Un escalofrío recorrió la espalda de Aisha. Había puesto su alma al descubierto, pero el sistema seguía viéndolo como una transgresión. El juez, con un suspiro casi inaudible que traicionaba su conflicto interno, levantó una mano, indicando al fiscal que pausara. La sala contuvo el aliento, esperando la sentencia, el martillo final. Era un callejón sin salida, su verdad humana chocaba de frente con la fría letra de la ley. Pero Aisha no había terminado. Su mirada ahora fija en el juez de la Vega no era de desafío, sino de una comprensión profunda y dolorosa. Su señoría, comenzó, su voz ahora un susurro potente que atravesó el silencio.
Usted tiene la ley en sus manos. Pero la ley, ¿no es acaso un reflejo de la justicia, y la justicia, del corazón humano? ¿Qué pasa cuando la ley silencia a quienes solo buscan una voz? ¿Qué pasa cuando la justicia, en su intento de ser ciega, se vuelve sorda a la súplica de quienes solo piden entender y ser entendidos? El juez, que había estado a punto de hablar, se quedó inmóvil, sus ojos clavados en los de Aisha, como si ella hubiera articulado una pregunta que él mismo había temido formular. Aisha dio un paso adelante, sus manos, antes temblorosas, ahora abiertas en un gesto de súplica sincera. Yo no les cobro por un papel, juez. Les cobro por el valor de las palabras que construyen puentes, no muros. Les cobro por el derecho a no ser invisibles, a no ser olvidados en un mundo que les es ajeno. Les cobro por la dignidad de poder decir, aquí estoy, y ser escuchado. ¿Es eso fraude? ¿O es, quizá, la única forma de que la humanidad no se ahogue en la burocracia? Las últimas palabras se ahogaron un poco, no por debilidad, sino por la pura emoción que la embargaba, el peso de todas las vidas que representaba. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un brillante rastro de vulnerabilidad y fuerza. En la sala, el silencio era tan profundo que se podía oír el leve zumbido de las luces. La anciana de la bancada trasera se cubrió la boca con una mano, sus ojos vidriosos. El fiscal, pálido, miraba al suelo. Y el juez don Ernesto de la Vega, la imagen misma de la inmutabilidad, hizo algo inesperado. Sus hombros se encogieron, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un peso inmenso. Bajó la mirada por un instante, y cuando la levantó de nuevo, la máscara de su rostro se había resquebrajado. Había una fisura, un atisbo de algo que se parecía mucho a la compasión, a la duda, a la comprensión de que la ley, a veces, se quedaba corta. Su mirada se detuvo en la lágrima de Aisha, un pequeño cristal, que reflejaba un mundo de verdades. El juez de la Vega se aclaró la garganta, un sonido seco que pareció romper el hechizo. Miró al fiscal, luego a Aisha, y finalmente a la sala. Con voz más suave de lo que nadie le había oído jamás, dijo: «La corte necesita un receso para deliberar, la sesión se reanuda mañana por la mañana». No hubo martillazo final, no hubo condena inmediata, hubo una pausa, un espacio para la reflexión, una oportunidad que antes parecía inalcanzable. El aire rancio de la sala pareció aligerarse, como si una ventana invisible se hubiera abierto. Aisha sintió como el cansancio, antes una carga, ahora se transformaba en la dulce fatiga de una batalla peleada con el corazón. Miró a su gente, y en sus ojos vio no solo alivio, sino una nueva esperanza, una promesa de que sus voces, al fin, serían escuchadas. Porque la justicia no solo se encuentra en los libros, sino en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de tender puentes donde solo había abismos. Esta historia es un recordatorio de que cada voz importa, cada esfuerzo por conectar. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. La semilla de la comprensión, sembrada por la voz de Aisha, había germinado en el árido suelo del tribunal. Aunque el veredicto aún esperaba, un puente invisible se había tendido, no solo entre culturas, sino entre corazones. La justicia, esa dama ciega, había parpadeado, y en ese breve instante, había vislumbrado la compleja belleza de la verdad humana. Fuera del tribunal, el aire de la ciudad bullía con una nueva promesa, un eco de que, a veces, las leyes más importantes se escriben con la tinta de la empatía y el valor de una voz que se niega a ser silenciada. El camino de Aisha no había terminado, pero la luz que había encendido en esa sala prometía iluminar el sendero para muchos más, recordándonos que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de comprendernos, de abrazar nuestras diferencias y de luchar por un mundo donde nadie se sienta solo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.